Revista El Alba. Septiembre de 2015. Edición en inglés, traducción al español. Bautismo por los muertos. Texto clave: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Primera a los Corintios 15, 29. La doctrina del bautismo es uno de los principios básicos de la fe cristiana. Es propio que se considere como tal, ya que el apóstol Pablo lo identifica como uno de los principios de la doctrina de Cristo. Hebreos 6, 1 y 2. En sus diversas formas, la palabra bautismo aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Sin embargo, a pesar de su uso en las Escrituras, la comprensión de esta importante enseñanza varía ampliamente entre los que profesan creer en Cristo. Existe un versículo que habla sobre el bautismo que ha desconcertado a muchas personas durante siglos. Se trata de la declaración de Pablo que se encuentra en nuestro texto inicial, en particular la frase que se repite en 2 ocasiones en ese versículo: bautismo por los muertos. Se han ofrecido varias explicaciones para esta frase. Algunos historiadores de la Iglesia afirman que Juan Calvino interpretó esta frase como una referencia a ser bautizado poco antes de la muerte. Se dice que Martín Lutero creía que la traducción correcta era bautizado sobre las tumbas de los muertos. Hay quienes creen que el bautismo al que se hace referencia en este versículo se refiere al lavado ritual al que estaban obligados los judíos bajo la ley mosaica en caso de haber estado en contacto con un cadáver. Sin embargo, la interpretación más conocida de estas palabras es la que dan varias facciones del mormonismo. Ellos ven el rito del bautismo como un requisito indispensable para entrar en el reino de Dios. Su creencia establece que el bautismo por los muertos se puede ofrecer como una oportunidad o poder para aquellos que han muerto sin la oportunidad de recibirlo. Aunque suene algo irónico, también se enseña que aquellos que han muerto pueden aceptar o rechazar el bautismo realizado en su nombre. Ninguna de estas explicaciones de nuestro texto es satisfactoria para el estudiante sincero de la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos interpretar correctamente las palabras de Pablo? ¿Qué quiso decir con la frase, bautizados por los muertos, tomando en cuenta que lo menciona en 2 ocasiones en el mismo versículo? Como muchas otras escrituras que al principio pueden parecer muy desconcertantes, la clave para entender correctamente estas palabras del apóstol se encuentra en el contexto en el que aparecen. En este caso, tenemos que analizar todo el capítulo 15 de Primera Carta a los Corintios. Creemos que el contexto de este capítulo proporciona no solo una comprensión correcta de lo que Pablo quiso decir con las palabras de nuestro texto, sino que también nos da luz con respecto a las doctrinas importantes de la muerte y la resurrección. Testimonio de Pablo. Pocos podrían negar el hecho de que la mayoría de los humanos han muerto y que los que aún viven algún día morirán. Pablo explica que todo esto comenzó con el primer hombre, Adán. Por cuanto la muerte entró por un hombre, en Adán todos mueren. Primera a los Corintios 15, 21 y 22. La muerte de Adán fue el resultado de su desobediencia a la ley divina. Toda su progenie ha heredado de una manera u otra la naturaleza pecaminosa en la que cayó, y todos han sufrido, en consecuencia, el mismo castigo, la muerte. Como dice el salmista, en pecado me concibió mi madre. Salmo 51, 5. Pablo confirma este resultado final cuando dijo, la paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. Las Escrituras, sin embargo, brindan una esperanza maravillosa para la recuperación final del hombre del pecado y la muerte. El capítulo 15 de Primera a los Corintios presenta la seguridad de que los muertos serán restaurados a la vida por medio de la resurrección. Pablo lo explica así, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Primera a los Corintios 15, 21. Aquí se nos recuerda que así como por culpa del pecado de Adán fue que se produjo la muerte, ahora gracias a un hombre perfecto, Cristo Jesús, es que se hace posible la resurrección de los muertos.
Jesús rescató al mundo de la muerte adámica. Esta idea está de acuerdo con sus propias palabras cuando dijo que daría su carne por la vida del mundo. Juan 6, 51. Así como, en Adán, todos mueren, en Cristo, todos serán vivificados. Primera a los Corintios 15, 22. Lo cual quiere decir que a todos los seres humanos se les dará la oportunidad de ser restaurados a una vida humana perfecta y eterna basada en la obediencia a la ley divina, tendrán las mismas condiciones en las que vivía Adán antes de pecar. Un rescate por todos. El apóstol usó la palabra rescate para describir los medios por los cuales se lleva a cabo el plan de Dios para liberar al hombre de la condena de muerte. Él escribió: esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primera a Timoteo 2, 3 al 6. La palabra griega en el Nuevo Testamento que se traduce como rescate significa exactamente, un precio correspondiente. El hombre Cristo Jesús fue, como declaran las Escrituras, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Hebreos 7, 26. De esta manera llegó a serlo, equivalente, o correspondió, al hombre perfecto Adán, quien fue creado a la imagen de Dios. Sin embargo, Adán perdió esa perfección y atrajo la muerte sobre sí mismo y sobre todos sus descendientes por la transgresión cometida en contra de la ley divina. Jesús, el hombre perfecto, se dio a sí mismo voluntariamente en muerte de sacrificio, y al hacerlo, fue el precio correspondiente, que proporcionó la redención tanto para Adán como para toda la raza humana. Esta provisión del rescate abrió el camino para que todos vuelvan a la vida. Como se citó anteriormente, Pablo dijo: la paga del pecado es muerte, pero luego agrega: la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6, 23. Un pensamiento similar se expresa en Juan 3, 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús explicó además: el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Primera a los Corintios 15, 18. Estos textos revelan que el mundo entero, por herencia, está bajo condenación a muerte, y que el escape de esta condenación ha sido provisto por medio de Cristo. Nos dicen además que este escape depende totalmente de la fe y la aceptación que tenga cada persona en la provisión que Dios ha hecho posible. Durante esta era presente, la era evangélica, aquellos que, al comprender esta provisión de la gracia de Dios, la aceptan bajo las condiciones de obediencia y plena dedicación a hacer la voluntad de Dios, se dice que son justificados. Pablo escribió: justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, 1. Aquellos que no han llegado a Cristo con una fe plena, y tampoco han llevado una dedicación plena de sus vidas para hacer la voluntad de Dios siguiendo los pasos de Jesús, no disfrutan de esta paz con Dios. Estos todavía están alejados de Él por el pecado, todavía están bajo la condena de muerte. No hay otra forma de salvarse de la muerte que no sea a través de Cristo. Hablando de Jesús, Pedro dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4, 12. La razón por la que no hay salvación de la muerte si no es a través de Jesús, es porque Él es el único que derramó su sangre humana perfecta a favor de la raza maldita y moribunda por el pecado. La sangre derramada es, en las Escrituras, un símbolo de la vida derramada, y Jesús derramó su alma hasta la muerte, para que todos los hijos de Adán tuvieran la oportunidad de vivir. Isaías 53, 12.
Cuando aceptamos por fe las provisiones de la sangre derramada de Cristo y nos dedicamos a la voluntad divina, encontramos que hay algo más que el simple hecho de creer. Pablo escribió, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Filipenses 1, 29. Hay muchas escrituras que indican que es un privilegio de los creyentes sufrir con Jesús. En su carta a Timoteo, Pablo escribió, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Segunda a Timoteo 2, 11 y 12. Por los muertos. Volviendo nuevamente a las palabras de nuestro texto inicial, recordemos que Pablo menciona apropiadamente este aspecto de la voluntad divina a todos los creyentes consagrados con respecto a su discusión sobre la resurrección de los muertos. Por lo que podemos leer, había algunos cristianos en la iglesia de Corinto que no creían en la resurrección de Jesús, y él les señala que si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces no hay esperanza de que los muertos puedan regresar a la vida. Esto es una muestra no solo que Jesús ha resucitado de entre los muertos, sino que todos los muertos a través de él serán restaurados a la vida. Primera a los Corintios 15, 12 al 22. El apóstol muestra claramente que esto se logrará mediante el reino de Cristo, que él reinará hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies, y que incluso la misma muerte será destruida. Cuando esa gloriosa obra sea consumada, el reino será entregado al Padre, para que Él sea todo en todos. Primera a los Corintios 15, 24 al 28. Es bajo este contexto que Pablo añade las palabras de nuestro texto clave, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Para enfatizar aún más el punto, el apóstol agrega que, si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué, pues, se bautizan por los muertos, y porque nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Primera a los Corintios 15, 30 al 32. Estos versículos nos recuerdan que los creyentes consagrados durante la era actual, la era evangélica, son aquellos que se esfuerzan por seguir los pasos de sacrificio de Jesús y sufren y mueren diariamente con Él. Esto, explica Pablo, es con el fin de ayudar a la humanidad, que actualmente está muerta simbólicamente ante los ojos de Dios. El apóstol indica que los muertos se beneficiarán, de alguna manera y en el debido tiempo de Dios, de los sufrimientos y la muerte de los seguidores de Jesús. Esta es una de las características importantes del gran plan de Dios para dar nuevamente vida a la humanidad. Las Escrituras nos muestran este hecho en muchas ocasiones, una de ellas es a través de la promesa que Dios hizo a Abraham, que por medio de su simiente todas las familias de la tierra serían benditas. Génesis 12, 3. Génesis 22, 18. En Gálatas 3:16, Pablo identifica a la simiente prometida de Abraham en la persona de Cristo Jesús. Luego agrega, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente sois descendencia de Abraham, y herederos según la promesa. Primera a los Corintios 15, 27 al 29, aquí se muestra claramente que aquellos que son bautizados en Cristo y que son fieles, heredarán con él la promesa de bendecir a todas las familias de la tierra. Dado que estas familias de la tierra que han de ser bendecidas ya están muertas o están muriendo, es lógico pensar que aquellos que son bautizados en Cristo, también son bautizados por los muertos. Es decir, los bautizados en Cristo, y que han desarrollado plenamente la semejanza de su carácter durante la era presente, son bautizados, hablando simbólicamente, con miras a ayudar a la humanidad que ha muerto y los que siguen muriendo. El que sean
bautizados por los muertos, hace que los creyentes consagrados sean preparados para ejercer un sacerdocio comprensivo o empático. Estos sacerdotes habrán experimentado las mismas debilidades de la humanidad, y habrán probado por sus experiencias que son cosas comunes al hombre. Hebreos 4, 15. Primera a los Corintios 10, 13. De esta manera, prueban ser dignos y estar preparados para esa gran obra futura de bendecir a todas las familias de la tierra. Explicación de lo que realmente significa el bautismo. El bautismo en agua para los creyentes consagrados que ordenan las Escrituras es simplemente un símbolo o una imagen del verdadero bautismo, que no es en agua, sino en Cristo. Pablo explica: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Romanos 6, 3 y 5. ¿Qué es la semejanza en la muerte de Jesús? Pablo declara: porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Romanos 6, 10 y 11. Jesús nunca pecó. Su muerte al pecado fue por lo tanto una muerte de sacrificio a favor de la humanidad. El que nosotros seamos plantados junto con Él mediante el bautismo de muerte, significa también una muerte en sacrificio a favor de la raza humana muerta. Más tarde, en esta misma epístola, Pablo escribió: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12, 1. El sacrificio de muerte de Jesús por el pecado proveyó la cancelación de la sentencia de muerte que pesaba sobre la raza adámica. No se necesita ningún otro sacrificio para esto. Los seguidores consagrados de Cristo no comparten este aspecto de su sacrificio porque, como ya se señaló, se requería un hombre perfecto, un precio correspondiente para Adán. Sin embargo, el mundo, una vez liberado de la condenación adámica, necesita ser iluminado en cuanto al sacrificio de Cristo. Para poder comprender y aceptar esta provisión también se necesita que la humanidad sea librada de todo vestigio de degradación, enfermedad y muerte para ser restaurada a la perfección perdida por Adán. Los seguidores de Jesús que son fielmente plantados junto con Él, bautizados, en la semejanza de su muerte, participarán en esta obra de iluminación y restauración. Reconciliando al mundo. Pablo escribió: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Segunda a los Corintios 5, 18 al 20. Con esta cita bíblica podemos entender que los seguidores del Maestro han hecho un voto de sacrificio y que participan con Él en la reconciliación del mundo. Esta obra tiene su origen en Dios. Él es el gran autor del plan de salvación para la humanidad, y este plan se ha llevado a cabo por medio de Jesús. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. En algún momento futuro, nosotros, los seguidores de Cristo, entraremos en escena como representantes de Cristo en la obra de reconciliación para la cual Él hizo provisión. Se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. En 2 a los Corintios 5, 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aunque por herencia somos miembros de la raza maldita por el pecado y la muerte, aquí tenemos la base sobre la cual nosotros podemos ser usados por Dios en la obra de reconciliación. Esto se debe a que Cristo ya hizo una provisión para nuestra reconciliación, y al aceptar esta provisión somos hechos justicia de Dios en él. Nosotros, como creyentes consagrados, no podemos mediante obras agregar algo al mérito de la sangre de Jesús por la cual estamos siendo reconciliados,
el poder de esa sangre efectúa en sí misma nuestra reconciliación. Dios nos considera perfectos y nos da el privilegio de participar con Cristo en la obra de reconciliar a los que aún no han creído. El siguiente versículo, en 2 Corintios 6, 1, dice, así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Qué maravillosa es la gracia de Dios, a la cual Pablo nos exhorta a no recibir en vano. Este privilegio de ser colaboradores de Dios abarca dos edades o épocas en el plan divino de salvación, la edad del Evangelio y la edad mesiánica. Cristo comisionó a sus seguidores a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, la palabra de la reconciliación. Esta obra requiere sacrificio y entrega de nuestras vidas. Esto es lo que involucra nuestro bautismo de muerte con Cristo, nuestro sufrimiento y muerte con Él. Entonces, como ya hemos visto, cuando todos los miembros del cuerpo de Cristo, es decir, la Iglesia, hayan sido reunidos y preparados, el trabajo que tendrán durante la era mesiánica será la de darle vida nuevamente a la humanidad y la de reconciliarla con Dios. En 2 Corintios 6, 2 dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. La expresión, ahora es el tiempo aceptable, no se aplica al tiempo de vida que pueda tener una persona, más bien, se refiere a una época o edad en el plan de Dios, la edad del Evangelio, en la cual Dios acepta el sacrificio de su pueblo cristiano y les asigna un papel o trabajo en su plan como obreros trabajando junto a Él. En este texto, Pablo está citando parcialmente de Isaías 49, 8 y 9, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. La novia. En lenguaje simbólico, la Biblia habla de la Iglesia como un todo. Todos aquellos que durante la edad del Evangelio son plantados juntos en la semejanza de la muerte de Jesús, son la novia de Cristo. En Apocalipsis 19, 7, se describe a Jesús como el Cordero, debido a la naturaleza de su sacrificio en su obra de redención. Leemos, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. El adorno que llevará la futura novia es el amor desinteresado que conduce al sacrificio por los demás que aún no han creído. También puede entenderse como un adorno de humildad y obediencia para hacer la voluntad de Dios. Es una combinación de todos los frutos y dones del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23. Segunda de Pedro 1, 5 al 8. Las bodas del Cordero se llevarán a cabo cuando cada miembro de la futura novia de Cristo llegue a estar así adornado, y luego de que hayan regresado a la vida en la primera resurrección. Será hasta ese entonces que se cumplirá lo que menciona Apocalipsis 22, 17, en ese momento ya no habrá una novia, la Biblia dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aquí se nos informa que, el Espíritu y la novia, siendo los primeros en resucitar, serán quienes inviten a la humanidad no creyente a participar del agua de la vida. Nuevamente se revela la posición especial en el plan de salvación que ocuparán aquellos que son plantados juntos en semejanza de la muerte de Jesús. Con tal comprensión, no es de extrañar que Pablo señale cuán inútiles serían el sufrimiento y la muerte de los cristianos, y cuán vacío de significado sería nuestro bautismo por la humanidad muerta o moribunda, si no hay resurrección de los muertos. Sin embargo, nosotros creemos con gran regocijo en la promesa bíblica de que habrá una resurrección de los muertos, porque Cristo Jesús, nuestro Señor, ha resucitado de entre los muertos y ha sido exaltado a la gloria celestial. En la primera resurrección regresarán a la vida todos los que han sufrido y han muerto con Él,
para vivir y reinar con Él, pero esta esperanza gloriosa solo se hará realidad si somos fieles al bautismo de muerte. Hallamos regocijo y seguridad en la ayuda que Dios nos da al ofrecer nuestra vida en sacrificio. Uno de los mayores incentivos que tenemos para mostrar fidelidad lo encontramos en las verdades que hallamos en la Biblia, tal como se menciona en nuestro texto de apertura, el bautismo por los muertos que ofrece la Iglesia será en beneficio de todo el mundo. Por lo tanto, es muy importante que seamos fieles, para que podamos participar en el futuro cercano en la gran obra de dar vida a toda la humanidad que ha muerto, iluminándolos y dándoles la oportunidad de vivir para siempre. Fin del estudio. Si usted gusta leer la revista, El Alba, en la caja de la descripción del video podrá encontrar un link para su lectura en línea. Si le ha gustado la información, compártala con sus amigos y conocidos, suscríbase al canal, oprima la campana y seleccione la opción de todas las notificaciones para recibir un aviso cuando se publique un nuevo video. La paz de Jehová esté con usted y con su familia.